Buenos días, mi nombre es Cristian Alfonso Bautista Martínez, estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el tema que trataré será el Moctezuma mítico y el histórico, nuevas interpretaciones sobre el Hueytlatoani Moctezuma II a partir de las fuentes disponibles. A continuación, inicio mi exposición. ¿Fue Moctezuma un gobernante débil y supersticioso o fue competente y capaz? De ambas visiones hay fuentes que señalan lo uno o lo otro, sobre todo en relación a los hechos de Moctezuma tras la aparición de los españoles. Esta cuestión es la causa de la presente ponencia, en que se expondrá qué interpretación sobre el gobierno de Moctezuma II es la más verosímil a partir de las fuentes de que disponemos. Moctezuma en las fuentes. Las fuentes tienden a coincidir en Moctezuma como un gobernante competente al menos hasta la aparición de los castellanos. Así, por ejemplo, la historia chichimeca muestra cómo Moctezuma, tras quitarle varios tributarios a sus aliados de Texcoco, se impone como único señor de la Triple Alianza. Cito, dijo a sus embajadores, que ya no era el tiempo que solía ser, porque si en los tiempos atrás se gobernaba el imperio por tres cabezas, que ya al presente no se había de gobernar más que por una sola, y que él era el supremo señor de las cosas celestes y terrestres. Ixtlilxochitl, 1892, página 327. Lo anterior se enmarca en un proceso de centralización del poder que Moctezuma había comenzado casi desde su llegada al liderazgo. Ixtlilxochitl, 1892, página 310. Pero esta hazaña no es la única destacada de Moctezuma, quien lograría también que el señorío de Cholula se pasara a su bando en contra de Tlaxcala, por medios diplomáticos. Gomara 2007, página 123. De igual forma, la crónica de Durán coincide en señalar en Moctezuma a un líder fuerte y hacedor de múltiples hazañas guerreras. Véase Durán, 1995, página 475 y 478 a 494. Sin embargo, en esta fuente encontramos un cambio de actitud para Moctezuma al aparecer los españoles. Véase en este caso la página 586 de la obra de Durán, citada. Esta visión de Moctezuma, débil y cobarde, se ve también en el Códice Florentino, en relación a la presencia española. Sagún 1988, páginas 1170 y 1172. De lo anterior, podríamos sospechar que Moctezuma sería un gobernante competente hasta la irrupción castellana. Esto sería entendible a la vista de las tecnologías que los extranjeros llevaban y que los mesoamericanos desconocían, como la pólvora o el hierro. Tales podrían haber impresionado a los nativos. Sin embargo, ni las fuentes españolas ni muchas otras fuentes nativas disponibles reflejan esto. Por el contrario, en estas otras visiones se da cuenta de un Moctezuma fuerte en relación a su contexto político y social, incluso frente a los recién llegados. Cito de Diego Muñoz Camargo, cronista de Tlaxcala. Moctezuma no hizo caso ni imaginó su perdición. Antes, entendiendo que si fuesen dioses, los aplacaría con sacrificios y oraciones y otros sufragios, y que si fuesen hombres, era muy poco su poder. Camargo, 1986, página 186. De igual forma, las fuentes castellanas, como el conquistador y cronista Bernal Díaz, que conoció a Moctezuma en persona, nos lo presentan como un líder notable y confiado en sí mismo, muy lejano del personaje supersticioso de Sagún. Cito, Moctezuma dijo riendo, porque en todo era muy regocijado en su hablar de gran señor. Malinche, bien sé que te han dicho esos de Tlaxcala, con quien tanta amistad habéis tomado, que yo soy como Dios o Teúl, y que cuanto hay en mi casa es todo oro y plata y piedras ricas. Bien tengo conocido que es como sois entendidos, que no lo creeríades y lo terníades por burla. Lo que agora, señor Malinche, veis, mi cuerpo de hueso y de carne como los vuestros, mis casas y palacios de piedra, en madera y cal, de ser. Yo gran rey sí soy, y tendré riquezas de mis antecesores sí tengo, mas no las locuras e mentiras que de mí os han dicho, así que también lo tenéis por burla, como yo tengo, de vuestros truenos y relámpagos. Díaz del Castillo, 2011, página 281. Es interesante observar en Bernal Díaz a un Moctezuma que en sus propias palabras no teme a los españoles, no teme al poder de la pólvora, ni parece creer divinos a los conquistadores europeos, y hace pensar que Moctezuma pudo incluso llegar a imaginar que podía lograr acuerdos beneficiosos con los españoles, como sugiere la doctora Isabel Bueno Bravo. Cito, si los extranjeros venían en su contra, eran un peligro, pero si como a veces parecía, estaban de su parte, podría sin duda completar más fácilmente su programa político hacia la centralización. Isabel Bueno Bravo, 2012, página 123. A la vista de la evidencia, Moctezuma ya no parece un líder deficiente, ni siquiera ante el castellano Hernán Cortés.
Es más, Moctezuma incluso intenta un movimiento contra los españoles. Cuando estos recién llegaron a los límites de su imperio, Moctezuma, que los estaba dotando de víveres, manda a sus siervos se alejen de la zona donde están los castellanos. Luego pide a sus vasallos no los contacten y les retira el apoyo, con lo que aprovecha la única debilidad evidente de los españoles en su contra, su falta de alimentos. Sobre esto véase Díaz del Castillo 2011, página 129 y 144 a 145. Sobre esto, el doctor Michel Graulich sostiene que Moctezuma estaría buscando obligar a los españoles a retirarse sin siquiera tener que luchar, derrotándolos por hambre. Graulich, 2014, página 344. Así que de no ser por la desobediencia de los totonacas, súbditos inconformes del poder mexica que acudieron sin permiso a los españoles, posiblemente Moctezuma hubiera comprado algo de tiempo a su imperio. Ahora bien, aunque la relación hispano-mexica tuvo con Moctezuma sus altibajos, las interpretaciones donde Moctezuma aparece como un líder cobarde ignoran que la violencia entre españoles y mexicas surge a raíz de la llegada de Pánfilo de Narváez, rival de Cortés. Narváez quebró la poca o mucha confianza que los mexicas tenían en los españoles a causa de Moctezuma, pues este español señalaba que Cortés era solo un forajido, un traidor de su rey sin legitimidad a quien Narváez venía a ejecutar. Cortés parte a enfrentar a Narváez y deja al impulsivo Pedro de Alvarado a cargo de Tenochtitlan. Este quedaría con tropas tlaxcaltecas y con su mujer tlaxcalteca Tecuelhuetzin como probable mediador entre Alvarado y los nativos. Grave error. Pedro de Alvarado atacaría a los nobles tenochcas durante la celebración del Toxcatl, provocando un levantamiento. Probablemente esta acción la efectuó manipulado por los tlaxcaltecas. Sobre las acciones particulares de Alvarado, es posible que pensando que Cortés no regresaría vivo de su enfrentamiento con Narváez, que tenía más tropas, y a los totonacas de Zempoala como aliados, pues decidiera Alvarado acudir a la única esperanza en el horizonte, es decir, apoyar los intereses de Tlaxcala. Su desatino provocaría que la situación terminara eventualmente en la violenta caída de los mexicas. Como vemos, los elementos que tornaron la caída tenochca frente a los españoles no los podía prever Moctezuma, es decir, la llegada de Narváez primero y las acciones de Alvarado después. Adicionalmente, podemos señalar que las fuentes que muestran a Moctezuma como un líder débil también son abundantes en elementos míticos como apariciones sobrenaturales de dioses y otros seres fantásticos, por lo que más que fuentes históricas, son historias de carácter mítico y cosmogónico, donde un Moctezuma débil es solo un elemento literario más de una narrativa mítica para excusar de la caída tenochca a los sucesores de Moctezuma, que quedaría como el principal culpable del ocaso mexica. Lo anterior queda en evidencia por la distancia tan notable entre los relatos de tono más político, ya de españoles o de nativos, con un Moctezuma competente y hábil respecto a las historias del Moctezuma mítico y débil. Conclusión: a la vista de las fuentes de que disponemos, Moctezuma fue un líder competente, no exento de errores, pero cuya mala fama no se justifica en sus acciones políticas, ni siquiera tras la llegada de los castellanos. Es posible concluir que sus acciones como máximo gobernante de Tenochtitlan son un producto de su contexto político particular, no de la cobardía o la superstición. Respecto a las interpretaciones donde se le presenta cobarde y débil, estas resultan improbables, no solo por contener muchos elementos inverosímiles, también por ser contrarias al resto de fuentes. Asimismo, las fuentes con un Moctezuma cobarde parecen originarse en los intereses políticos de los sucesores de Moctezuma, que necesitaban deslegitimar su gobierno al reemplazarlo en vida. De igual manera, los relatos de Moctezuma cobarde, supersticioso y mítico tendrían la función de explicar y justificar la derrota mexica, cargando a Moctezuma con la culpa de la catástrofe, cuando en verdad la caída tenochca es un acontecimiento multifactorial de gran complejidad que no se puede explicar con las decisiones de un solo hombre. A continuación, dejo la bibliografía y agradezco su atención. Muchas gracias por el espacio otorgado a mi investigación.